Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me encanta tenerlos aquí. Yo hace unos meses, el año pasado, l- estaba viendo qué anime comenzar, qué anime ver. Y en una de esas, uno que llevaba en mi lista bastante tiempo es Bungo Stray Dogs. Una de las cosas que más me llamaba la atención de esto, yo no sabía nada del anime antes de empezarlo. Solo sabía el tema de que los personajes están nombrados por autores. Entonces dije, ¿y si lo veo y me leo un autor me leo un libro de cada autor mencionado? Y eso fue lo que hice. A ver, son un montón de autores, no los he terminado. Pero por ahora he leído 6. Y vengo a hablarles de eso. Afortunadamente esto no lo hice sola. Metí a mi mamá en esto. Yo veo todos los animes con mi mamá. Larga historia, les cuento otro día. Pero bueno, hasta ahora lo que hacemos es que tenemos papelitos con los nombres y sacamos al azar. Entonces esto no tiene ningún orden en particular, aparte del orden en que lo saqué. O sea, no hay relación, no es de que estoy leyendo primero los de la agencia y luego tal. No. Estoy leyendo en el orden que sea. Entonces, hasta ahora he leído 6, como ya dije. He leído a Dopoku Nikida, a Natsume Soseki, Ango Sakauchi, Atsushi Nakajima, Ichiyo Higuchi y Kenji Miyazawa. Si me ven mirando hacia abajo, están mis notas. Entonces, vamos a comenzar. Este video no va a ser tan largo, probablemente, porque algunos de esos libros los leí hace mucho tiempo. De hecho, déjenme buscar en Goodreads cuándo fue que me terminé el primero. Esto es mi Books Palma, precioso. Lo leí el 15 de agosto del año pasado. El primero lo terminé el 15 de agosto. O sea que ha pasado tiempo, ha llovido desde que leí esto. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulos. Ok, el primer libro que leí es el que terminé el 15 de agosto del año pasado. Es Musashino y otros relatos, de Doku Nikida. Este, no recuerdo la editorial, voy a dejarle la portada aquí. La mayoría son colecciones de cuentos. La mayoría de estos libros son colecciones de cuentos, excepto uno, que es una novela, el resto son colecciones de cuentos. Entonces, les dejo la portada aquí para que sepan qué colección en específico me leí. Esta colección contiene Musashino, El viejo Gen, Carne y patatas, Diario de un borracho y La puerta de bambú. He de decir que este es el que menos me gustó de todos los libros. Creo que le puse como 2 estrellas. A ver, les voy a explicar lo que pasó aquí. No es un libro malo en absoluto, pero para nada. Es un libro lento. Lo que pasa es que primero tienes que superar Musashino, que es... No tengo palabras. O sea, Musashino es un relato muy bonito en el que no pasa nada. Claro, estos son cuentos naturalistas, y el más naturalista es Musashino. Musashino es un relato donde el autor te va llevando como por distintos sitios, y entonces, era una cosa que yo recuerdo que era de que... y caminamos recto por un campo, y entonces dimos una vuelta a la derecha y terminamos en la calle, no sé qué y tal. Basta. O sea, entiendo cómo alguien lo podría disfrutar, pero es que les digo, es muy de descripciones de lugares, no un relato en el que pase algo. Entonces es un poquito difícil de digerir, es un poquito difícil de digerir. Y el problema con el resto es que son un poquito olvidables desde mi punto de vista. Olvidables en el sentido que literalmente no me acuerdo de nada. Creo que Carne y Patatas era un montón de gente hablando. Y a pesar de que tiene como unos momentos muy rescatables, Carne y Patatas, igual la porta bambú recuerdo que tiene como momentos muy rescatables, no... Después de eso es que no... como que no entra. El viejo Gen, he de decir que es probablemente el relato que más me gustó. Me parece que es muy bueno, es medio melancólico, pero es muy, muy, muy bonito. En general, el libro es como muy de eso, de naturaleza, tanto humana como la naturaleza como tal. Sí es interesante, sí está muy bien escrito, es decir, eso. O sea, técnicamente me parece un buen libro. Lo que pasa es que no lo disfruté. No sé si es que no era mi momento o si yo no soy la persona para ese libro. Probablemente sea una mezcla de las dos, pero no lo disfruté. Lo recomiendo si quieres como algo más lento, como algo más atmosférico, un poquito lento, parece que está bien. Si te interesa como el naturalismo, si quieres un tema relacionado con la naturaleza, es recomendado. Pero genuinamente yo no lo disfruté, no fue para mí, es decir. El siguiente que leí es Soy un gato, de Natsume Soseki. Este es de los que más disfruté de esta lista. Soy un gato me gustó mucho. Eso sí, me tomó mucho tiempo leerlo, a mí me tomó como un mes. Pero antes de eso lo había intentado y no me había terminado de entrar. Hasta que ya como que locked in. Y lo leí, eso, me tomó un mes. Es muy lindo aún así. A mí me gustó mucho.
Creo que me costó tanto como entrar. Es un libro un poquito pesado en cómo está narrado. Es muy de. No tiene un plot. No tiene como plot, no. Es una historia de que, bueno, este es. Empezamos aquí, el objetivo es este. No. No hay nada así. No hay nada por el estilo. Y se hace bastante largo. Tiene como 500 páginas, o sea, no. Es medio mediano. Pero sí se puede hacer muy largo. A ver cómo explicarlo. El tema es que es un libro como muy de contemplación. Entonces, el protagonista es un gato que no tiene nombre, que vive en la casa de un maestro donde nadie lo quiere especialmente. Entonces, es un libro muy de el gato, sus reflexiones, sus interacciones, sus observaciones. Entonces, no es tanto un libro como una historia, y por eso se puede hacer un poquito pesado, un poquito lento. Pero es muy, muy divertido. Es como medio satírico, sarcástico, es muy. Genuinamente es gracioso. O sea, yo creo que si lo lees genuinamente, como que te diviertes y ríes y quieres reírte, y es gracioso, es divertido. Y los personajes son muy interesantes, especialmente los humanos, son todos insoportables, pero no en el sentido, ¿sabes? Cuando lees un personaje que sabes que es insoportable y dices, no lo aguanto, pero me encanta, porque me parece muy interesante, porque no es la idea que me guste. La idea es que yo vea como las fallas humanas en estos personajes. Y es un libro muy de criticar como la sociedad japonesa de la época. Es muy bueno, genuinamente es muy divertido. Y el gato es un amor. Aunque es insoportable también. El gato, todo el mundo es insoportable. Es buenísimo. Pero genuinamente es como insoportable en el buen sentido. Es insoportable en el sentido de que te ves en ellos. Yo me vi mucho en el gato. Es decir, y después mi mamá también me dijo que me vio en el gato. Lo cual un poquito humbling. Pero genuinamente, de aquí, creo que de los mejores. También hay que decir que el libro se publicó como en partes. No se publicó una sola vez y como varios volúmenes, tengo entendido. Se nota un poquito. Se nota un poquito que no fue publicado como de una vez. De hecho, yo siento que se nota como una mitad en la que se interactúa más con los otros gatos y otra en la que simplemente se queda como, no solo, no tanto interactuando, sino observando a los humanos. Sin embargo, ambas partes me parecen como muy buenas, genuinamente. A mí me gustó mucho. O sea, un gato, leí como 4 estrellas, por ahí. Lo recomiendo un montón. No sé, puede ser un poco pesado, pero vale totalmente la pena. Pero totalmente. El siguiente que me leí es En el bosque bajo los cerezos en flor de Ango Sakaguchi. Estos son cuentos de terror. Llegan a ser son cuentos de terror, son un poquito macabros. Em, y como tema principal está la sexualidad femenina. A mí me gustaron mucho, me parecen muy buenos los cuentos. Especialmente el primer cuento, ese final del primer cuento, me parece que está escrito tan bien, que está escrito de una forma tan bonita. O sea, genuinamente me gustó muchísimo. Contiene los cuentos En el bosque bajo los cerezos en flor, La princesa Yonaga y Niño, y el gran consejero Murasaki. A mí creo que el mejor es el primero, he de decir. Pero de todas formas, los tres me parecen que son muy buenos. Y es un libro que recomiendo mucho. Creo que están todos protagonizados por hombres, si no mal recuerdo, creo que sí. Em, sí he de decir, o sea, siento que sí hay que tener una conversación sobre este tropo de que la mujer usando su sexualidad como para llevar a los hombres a la ruina. Sin embargo, no me pareció un libro como misógino o extremadamente misógino. Y la verdad es que siento que sí son cuentos disfrutables. Sí son cuentos que puedes... que son... O sea, son entretenidos de leer. Genuinamente me pareció muy buen libro. Sí siento que me podría haber dado un poco más de los cuentos. No sé cómo explicar, desde el momento que lo leí no sabía muy bien cómo explicar esta sensación que me quedó al terminar los libros, este libro, que es que todos los cuentos me podrían haber dado un poquito más. No sé cómo explicarlo bien. Pero es que los terminé y me quedé así como, me encanta, está muy bien. Me gustaría que me hubieses dado más. Siento que me podrías haber dado como más. Siento que podríamos, capaz, profundizar un poco en los cuentos. Siento que eso. Siento que no me dieron todo lo que me podrían haber dado. Siento que... un poquito como inconcluso. Pero lo recomiendo. Si quieres como una lecturita así. Terror japonés. Es un libro cortito. Y, no sé, genuinamente a mí me encantó. Ahora sí, pasamos al siguiente. Este creo que es el último que leí de esto el año pasado. Los otros dos sí los leí este año. Y es El poeta que rugió la luna y se convirtió en tigre de Atsushi Nakajima.
Sí, por fin llegamos al prota. Este tiene un montón de cuentos, pero un montón de cuentos, entonces no voy a decir como que, no voy a dar lista de todos los cuentos, les voy a decir cuáles son mis favoritos, que son Posesión, La momia, El hombre búfalo, La luna sobre la montaña, que este es el cuento que como indirectamente le da el título a la colección, porque es el cuento en el que Poeta arroja la luna y se convierte en tigre. Pero sí, se llama La luna sobre la montaña. Y por último, La catástrofe de las letras. A ver, a mí este me sorprendió mucho porque tiene una vibe bastante distinta de la literatura japonesa, de todos estos como de la literatura japonesa que mencionaba, y también de lo que hemos llegado a esperar de la literatura japonesa. No es tan... Es un libro bastante rápido, es decir, los cuentos son cortos, pero son como bastante rápidos, tienen como un ritmo totalmente distinto. Y tiene unas vibes muy de Borges. Así que es como una vibe muy de... a veces tiene como vibes de cuentos de literatura latinoamericana. No sé, no sé. Los cuentos son más variados. O sea, hay muchos aquí que los cuentos siguen como ciertos temas. Aquí siento que es más variado. Siento que no es tan... O sea, siento que no hay tanto como link. Pero es probablemente... Este es otro de mis favoritos de los que me leí aquí. Porque, no sé cómo explicar. Genuinamente es como tan entretenido. Los cuentos son muy, muy buenos. Genuinamente. Y eso, sí que pero eso, no es tan... O sea, sí tiene como vibes bastante distintas de lo que se ha popularizado en la literatura japonesa y lo que hemos venido a esperar. O sea, el japonés más cercano que puedo pensar es, no sé, Murakami. Pero incluso es bastante distinto a Murakami. A mí me encantó. Yo lo amé, personalmente. Y sí, he visto mucha gente eso que lo compara con Borges. Y sí, sí van por ahí los tiros, más bien. El siguiente es Crecer de Chiyo Higuchi. Este contiene Crecer, El último día del año, Nubes que se esfuman, Aguas saciadas y La decimotercera noche. Yo creo que mis favoritos fueron Crecer y El último día del año. Aguas saciadas también estuvo bastante bien. Es decir, todos, sin embargo, todos son muy buenos, pero por ahí fueron mis favoritos. Este, esta colección me gustó mucho. Yo cuando la leí estaba en un bloqueo lector brutal. Me gustaría decir que me sacó el bloqueo lector. No me sacó el bloqueo lector. Lo leí rápido, pensé que estaba fuera y me volví a entrar al bloqueo lector. O sea, yo pasé o sea, el inicio de este año en un bloqueo lector terrible y ahora es que estoy logrando salir. Fuerza. Pero bueno, em, todos estos cuentos tienen unos temas en común muy interesantes. Todos hablan un poco de... La mayoría son protagonizados por mujeres, es decir. Y creo que lo que todos tienen en común, es decir, es que... ¿Por qué digo tanto de decir? Anyways. Lo que todos tienen en común es que es explorar las dinámicas de poder a las que te ves sujeta como mujer cuando eres pobre, cuando eres de una familia pobre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo te relacionas con el resto? ¿Cómo te relacionas con otras familias que no son tan pobres? Cosas así. ¿Cuáles son los trabajos que tienes que hacer? Claro, se toca mucho el trabajo sexual, se toca mucho crecer en esta situación y crecer siendo mujer. Hay temas de amor y pobreza, cómo los pobres se relacionan con los ricos, especialmente con todas estas cosas de fondo. A mí me gustó mucho, genuinamente. No sé los que más me gustó, pero me gustó. Creo que le di como 3 estrellas, 3.5, por ahí. A veces sí quiero recordar que los cuentos se sienten como un poquito verdes. Como... Como que... No sé cómo explicarlo. Eso, se sienten como verdes, que es como que falta... Que la autora se nota que es como que no tiene tanta experiencia, pero hay que tomar en cuenta que la autora se murió bastante joven. Entonces, también es como... No sé si les pasa a veces que leen libros de autores que murieron muy jóvenes, los lees y dices, hiciste una cosa increíble, o sea, obra maestra. ¿Qué podrías haber hecho si hubieses tenido más tiempo? O sea, ¿a dónde podrías haber llegado? Y así me sentí un poco con esta autora. O sea, si hubiese tenido más experiencia, que este libro me parece... A ver, no quiero que se me malentienda. Me parece un libro bastante bueno, es un libro muy, muy bueno. Si tiene algo tan bajo es porque yo no está en el momento y porque sí me parece un poquito lento, pero yo también tengo cerebro adicto a la dopamina como gran parte de mi generación. Entonces, eso es como culpa mía. Pero sí es como guau.
a dónde podríamos haber llegado. Porque escribiste esto que es buenísimo, o sea, con más experiencia, con más práctica, que podrías haber hecho. No sé, súper recomendado. Si la descripción de los temas te pareció interesante, por favor, léelo. Muy, muy bueno. Lo disfruté bastante. Ok, llegamos al último. Este lo leí más recientemente. Lo tengo bastante más fresco. Un momento, voy a tomar un té. Un momento. Pausa para tomar té. Tiene un montón de miel. Le eché un montón de miel. Y quedó tan rico, la verdad. O sea, al final la solución a todo es una cucharada de miel. Anyways, el último que leí es El tren nocturno de la Vía Láctea de Kenji Miyazawa. Este me parece tan... Uy, se vio. Pantalón de pijama, chiques, sí. Mucho que me cambié esto. Mucho que me cambié esto y que me puse mi maquillaje, bebés. No nos conocemos también como para que me estén haciendo... o sea, para que me estén haciendo más exigencias. Cuando nos conozcamos un poquito más, hablamos. El tren nocturno de la Vía Láctea. Esta también es una colección de cuentos. Contiene 3 cuentos. El tren nocturno de la Vía Láctea, Matasaburo, el genio del viento y Gosha, el violonchelista. Es muy bonito. O sea, es encantador. No sé, es precioso, es cute, es heartwarming, es cozy, es enternecedor, es encantador, no sé. Me encantó. Estos son cuentos para niños. Em, entonces, claro, trata como temas como la amabilidad, conseguir felicidad y sentirte bien a partir de ayudar a otros. Pero me gusta mucho genuinamente cómo representa cosas como la soledad en los niños, amistad, cómo los niños se relacionan entre sí. Y incluso si hace tiempo que dejaste de ser niño, leerlo es una experiencia muy bonita. O sea, genuinamente yo sentía como el corazoncito así calentito. Son unos cuentos muy lindos, o sea, muy lindos, muy tiernos y bien escritos. A mí, este es de los que más me gustaron también. Lo leí bastante rápido. Me encantaron todos los personajes, los quise a todos un montón. O sea, y el primer cuento, El tren nocturno de la Vía Láctea, es muy bueno. O sea, tiene una cosa muy fantasiosa. Yo siento que el tren nocturno de la Vía Láctea es ese momento en que tú te pones como a imaginar que te pasan cosas de niño. O sea, ese momento en que tú estás como de niño daydreaming. Eso es para mí el tren nocturno de la Vía Láctea. Claro que tiene como un subtono un poquito más oscuro sobre... que bueno, lo lees y lo entiendes. Habla sobre muerte y tal, pero también habla sobre hacer feliz a los otros. Sobre tener, o sea, sobre el objetivo en la vida de hacer el bien. No de una forma así como de superhéroes, no, de una forma muy tierna. Pero siento que en Matasaburo, el genio del viento es lo que te imaginas de tus amigos, como niños. Siento que eso, el tema del Matasaburo, el genio del viento, es como lo que se imaginan un poco estos niños, sea real o no, de un niño nuevo, que es como misterioso, que no entiende muy bien de dónde salió, a dónde se va después, pero es muy bueno, genuinamente. Y eso es como lo que te imaginas de niños sobre los otros niños. Y después a Gosher Violonchelista, siento que no entra en ninguna de estas categorías, de estas dos. Gosher Violonchelista es un cuento un poquito más fabuloso, no en el sentido de fabulosidad, sino en el sentido que es un poquito más una fábula. Está protagonizado por un humano, sí, pero también hablando con un montón de animales. Sin embargo, me gustó mucho este también. Este, el tema principal como de Gosher Violonchelista es esta cosa de hacerte bien a ti al tiempo que haces el bien por los demás. O sea, cuando haces el bien por los demás, también como que haces el bien por ti, esta cosa de comunidad y de amabilidad entre todos. Eso es lo que más me gustó. Eso. Eso. Esos fueron todos los libros que he leído hasta ahora. El siguiente que saqué fue Moriogai y voy a leer Vita Sexualis. Porque, claro, estoy intentando leer los libros que le dan como nombre o que les dan a esta gente como la habilidad que tienen. En algunos no lo logro tanto, por ejemplo, Doppoku Nikida, los suyos son sus diarios. Interesante, pero no sé. Lo mismo pasa con Kenji Miyazawa. Le da su habilidad un... Le da su habilidad un poema. Y a mí me parece un poquito... O sea, yo no leo poesía, normalmente. Me encantaría leer más poesía, pero no leo poesía. Tendría que leer más.
tendría que leer más. Pero también, no sé, quería leer un cuento. Y siento que siempre hay un tema con la poesía traducida que siempre es como difícil. Em, y Chiyo Kikuchi creo que no han dicho su habilidad. Ango Sakaguchi no recuerdo. Natsume Sasaki sí leí el gato. Atsushi Nakajima sí leí el tigre. Pero bueno, eso fue todo. Los veo luego con otro video y en un tiempo le sacaré parte 2 a este video sobre más autores, con más autores que haya leído. Eso fue todo. Eso. Chao.